Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama El pueblo que no ora está extraviado. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. El pastor que no ora está jugando. En religión, el pueblo que no ora está extraviado. El púlpito puede ser un escaparate de humanos talentos, pero la cámara de oración no tiene ventanas al exterior. Pobre como se muestra la iglesia hoy día. En tantas cosas lo es más en cuanto a la oración. Tenemos muchas organizaciones, pero pocos pertenentes, muchos espectadores y actores, pero pocos orantes, muchos cantores, pero pocos corazones heridos, grandes pastores y débiles, guerreros de Cristo, mucho apartó, pero poca pasión, muchos actuantes, pero pocos intercesores, muchos escritores, pero pocos luchadores. Fallando en esto, fallamos en todo. Los dos requisitos para una vida cristiana victoriosas son visión y pasión. Ambos son nacidos y sustentados por la oración. El ministerio de la predicación está abierto a pocas personas, pero el ministerio de la oración, el más elevado de todos los ministerios humanos, está abierto a todos. Los adolescentes espirituales dicen: hoy no iré al templo, solo es una reunión de oración. Creo que Satán tiene poco que temer hoy, día de los púlpitos, pero experiencias pasadas la obligan a levantar todo su infierno ejército en contra del pueblo de Dios cuando ora. Los cristianos modernos conocen poco aquello que Jesús dijo de atar o desatar, aunque la promesa es para nosotros. Todo lo que vosotros ataréis, lo has realizado recientemente. Dios no es prodigio con su poder, pero para hacer mucho para Dios, tenemos que estar mucho con Dios. La predicación de nuestros días, con su pálida interpretación de las divinas verdades, nos hacen tomar la acción por unción, la comunión por nuevo nacimiento y los balbuceos por despertamiento. Este mundo está precipitándose al infierno con una velocidad tal que el más veloz avión es al lado de tal marcha como una tortuga. Sin embargo, hay pocos de nosotros pueden recordar la última noche que dejaron de acotarse para pasarle en vela ante Dios, en demanda de un despertamiento mundial. No nos sentimos movidos a compasión, confundimos el andamio con el edificio. La predicación de nuestros días, con su pálida interpretación de las divinas verdades, nos hacen tomar acción por unción, la comunión, por nuevo nacimiento y los balbuceos por despertamiento. El secreto de la oración es el orar en secreto. El pecador cesa de orar y el que ora cesa de pecar. Somos mendigos en bancarrota, pero no estamos quebrantados, ni aún ligeramente doblados. La oración es profundamente simple y simplemente profunda. La oración es la más sencilla forma de hablar, simplemente infantil. Sin embargo, es tan sublime que sobrepasa y agota todo vocabulario humano. Una catarata de palabras adorosas, tan grande como la del Niágara,
no impresiona a Dios ni le mueve. Una de las más ardientes y profundas intercesores del Antiguo Testamento no tenía palabras. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Ninguna expresión lingüística. Hay gemidos indecibles que no pueden ser expresados con palabras. Estamos tan por debajo del nivel del cristianismo novotestamentario que no conocemos la clase de la fe histórica de nuestros padres espirituales, con sus implicaciones y operaciones, y solo conocemos la fe histórica de nuestros contemporáneos. La oración es para el creyente lo que el capital para el negociante. ¿Puede alguien negar que el afán de la iglesia moderna es por dinero? Sin embargo, lo que más preocupa a la iglesia de nuestro tiempo es lo que menos preocupaba a la iglesia apolística. Nuestro énfasis es sobre donativos, el suyo era sobre oración. Cuando damos poder, podemos edificar un buen local. Cuando ellos oraban, el local temblaba. En los días del Nuevo Testamento, la inspiración del Espíritu sacudía el infierno. En cambio, en nuestros días, la oración que vence al mundo nunca había sido dejada por tantos al cuidado de tan pocos. Sin embargo, no hay sustituto para esta clase de oración. O la practicamos o morimos. Una religión de mera emoción y sensacionalismo es la más terrible de las maldiciones que pueden sobrevenir a cualquier pueblo. La ausencia de realidad es bastante triste, pero la pretensión de ellos es un pecado mortalización. A él le encanta que le honremos por medio de acto espiritual de adoración llamado oración. En verdad, la oración es una de las mejores maneras de honorar a Dios. Cuando oremos a nuestro Padre Celestial, estamos reconociendo que Él es Dios, que es verdaderamente el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Isaías capítulo 57, versículo 15. Solamente Dios merece gloria y que le oremos a orar sin cesar. El primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Es decir, debemos mantener una actitud centrada en Dios a lo largo del día, pidiéndole continuamente que gobierne cada detalle de nuestra vida. He decidido hacer este estudio bíblico sobre la oración porque hay muchas preguntas en internet acerca de qué es la oración según la Biblia, cómo orar a Dios correctamente, cuál es la diferencia entre orar y rezar. Por esta razón respondemos todas estas preguntas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Primeramente tiene que quedar claro que rezar no es orar, ya que el significado de rezar proviene del latín recitare, el cual que significa repetir. Esto consiste en la repetición de ciertos tipos de oraciones que han sido establecidas por otras personas y no con sus palabras propias. Por lo tanto, el Señor Jesucristo se refiere a este acto como palabrerías vanas y sin sentido, las cuales Dios no escucha. El libro de Mateo capítulo 6, versículos 7 y el 8. Pues no tiene sentido dirigirse al Dios Altísimo, repitiendo algo leído o memorizado. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serían oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienes
necesidad antes que vosotros le pidas. Mateo capítulo 6, versículos 7 y el 8. La oración es una acción sincera y voluntaria de comunicación con Dios, la cual expresamos con nuestras propias palabras, buscando el favor de Dios. La verdadera oración que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia. Libro de Lucas capítulo 11 versículo 2. Con un corazón contrito y humillado, que busca hallarlo de verdad. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías capítulo 29, los versículos 12 y el 13. ¿Qué es la oración a Dios según la Biblia? La oración es comunicación y intimidad con nuestro Padre Celestial, ya sea para buscar su consejo. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Salmos capítulo 86, versículo 11. Por una petición. Libro de Jueces capítulo 3, versículo 9. El segundo de Samuel capítulo 22, versículo 7. Y Jeremías capítulo 15, versículo 15. O para darle gracia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Y Colosenses capítulo 3, versículo 17. La oración es fuente de poder para creyente, como lo vemos plasmado en la Biblia. Nuestro mayor ejemplo, el Señor Jesús. Buscaba siempre el rostro de Dios en oración muy temprano en la mañana, y luego fortalecido con su presencia, sano enfermos, resucitó muertos y hizo muchos milagros, como lo vemos incluso cuando ora por Lázaro, de gracia al Padre, por la resurrección de Lázaro antes de que resucitaré, diciendo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Libro de Juan capítulo 11, versículo 41, mostrando así como la oración va acompañada de la fe. También enseña cómo por medio de la oración venció tentaciones y incluso que fortaleció ante la que sería la prueba más difícil. Lucas capítulo 22, versículo 41 hasta 44. Subir a una cruz para salvar a una humanidad de todos sus pecados, dando su vida por el rescate de otros. El primero de Pedro, capítulo 3, versículo 18, y el primero de Juan, capítulo 3, versículo 16. E incluso una vez ahí sangrando y con clavos en sus manos, mientras recibía burlas, insultos y desprecio, oraba por ese mismo mundo que lo escupió, le azotó, le humilló, lo golpeó y prefirió salvar la vida de un ladrón y no la del único hombre justo que ha pisado esta tierra. Lucas capítulo 23, versículo 34. A lo mejor eres una de esas personas que dice: quiero aprender a orar, pero no sé cómo empezar. Pues la respuesta es: la Biblia es la única herramienta que nos enseña cómo aprender a orarle a Dios correctamente. Al leerla con frecuencia, podemos encontrar nuestras guías espirituales en las Escrituras. El libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Debido a que en ella encontramos muchos ejemplos de oraciones que nos enseñan cómo pedirle a Dios conforme a su voluntad. Hoy en día muchas personas buscan ayuda en oraciones escritas para aprender a orar. Los primeros discípulos, antes esta situación de cómo orarle a Dios, le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1.
Jesucristo, nuestro mayor ejemplo, nos dio un modelo de oración, el cual no es para repetir, sino para enseñarnos a orar correctamente, y les dijo: cuando ores, decid: Padre nuestro que está en los cielos. En Lucas capítulo 11, versículo 2. El Señor Jesús, en las oraciones que registran los evangelios, nos muestra que siempre se dirige a Dios como su Padre. El libro de Mateo capítulo 11, versículo 25 y capítulo 26, versículo 39, y el libro de Juan capítulo 11, versículo 41, y el libro de Juan capítulo 12, versículo 27 y el 28, y capítulo 17, versículo 1 y el 2, y Lucas capítulo 23, versículo 4, enseñándonos así que podemos acercarnos de una manera más íntima a Dios. En el Antiguo Testamento nadie se atrevió a llamar a Dios Padre, solo Cristo hizo esto, el unigénito de las Escrituras, de tal manera que ahora nosotros, recibiéndolo como nuestro Señor y creyendo en Él, somos adoptados como hijos de Dios. El libro de Juan capítulo 1, versículo 12, santificado sea tu nombre. Lucas capítulo 11, versículo 2. Santificar el nombre de Dios es considerado santo, sagrado, de altísimo estima y respeto, como lo vemos una y otra vez en la Escritura. Los salmos nos enseñan la forma de cómo honrar y glorificar el nombre del Señor. El libro de Salmos capítulo 33, versículo 41, y capítulo 48, versículo 10, capítulo 71, capítulo 22, capítulo 27, versículo 12, venga tu reino. Lucas capítulo 11, versículo 2. Cuando Jesús dijo la frase venga tu reino, a los discípulos hacía referencia al reino espiritual de Dios, debido a que los judíos pensaban que el Mesías restauraría el reino físico de Israel y los liberaría del yugo romano. Hechos capítulo 1, versículo 6. El reino de los cielos está entre los hombres desde el día que el Hijo de Dios se hizo como uno de nosotros para morir en una cruz y reconciliarnos con Dios. Isaías capítulo 9, versículo 11. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21. Y el libro de Mateo capítulo 4, versículo 17. Y sería completado cuando la maldad sea destruida, y Él establecerá nuevos cielos y tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lucas capítulo 11, versículo 2. Cuando oremos y decimos que se haga su voluntad, estamos pidiéndole a Dios que sus propósitos se cumplan en este mundo como en el más allá. La Biblia nos enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aunque muchas veces nosotros no lo podemos entender, la Escritura dice: sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son mejores que nuestros. El libro de Isaías capítulo 55, los versículos 8 y el 9. El pan nuestro de cada día, dánselo hoy. Lucas capítulo 11, versículo 3. Esta palabra hace que reconozcamos que Dios no solo es nuestro sustentador y probador material. Mateo capítulo 17, versículo 24 hasta el 27. Lucas capítulo 5, versículo 5 y el 6. Sino también espiritual. Juan capítulo 6, versículo 51. El primero Colosenses capítulo 1, versículo 5. Pero en particular el Señor Jesús siempre enfatizaba en la importancia del alimento espiritual. Trabajar no por la comida,
que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 27. Y perdonados nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Lucas, capítulo 11, versículo 4. Nuestra deuda con Dios era el pecado, como la expresión Romanos, capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, la Biblia nos enseña que también debemos perdonar a quienes nos ofenden, para que también seamos perdonados por Dios. El libro de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Al perdonar las ofensas de otros, Dios quiere enseñarnos a limpiar nuestro corazón del orgullo, rabia, rencor, odio, celo, envidia y todo tipo de mal que a la larga nos afecta a nosotros mismos. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia es la oración de Jesús cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. Otro ejemplo fue la oración de Esteban. Mientras era apedreado, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 7, versículo 60. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lucas capítulo 11, versículo 4. Jesús no está sonriendo con estas palabras que Dios es quien nos guía hacia la tentación. Simplemente Él nos dice que pidamos ser liberados de Satanás y sus engaños. Todos los cristianos enfrentamos tentaciones y muchas se deben a los deseos de la carne. Santiago capítulo 1, los versículos 13 y 14. Algunas veces ocurre de una manera tan sutil que simplemente no nos damos cuenta que está sucediendo. Dios nos ha permitido que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. El 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Pero tenemos que pedirle que nos ayude a reconocer la tentación y nos dé fuerza para enfrentar a Jesús. En Mateo capítulo 26, versículo 41, nos enseña que la mejor manera de enfrentar la tentación es orando, velar y orar para que no entres en tentación. Lea también: pedir y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se os abrirá. Orar con nuestras propias palabras. Por último, también se puede orar con palabras propias dependiendo la necesidad de cada persona. El Señor Jesucristo nos dejó un modelo de oración, pero esto no impide que usted derrame su corazón a Dios y le exprese lo que siente. La Biblia dice que el creyente tiene el Espíritu de Dios, que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nos ayuda en nuestra debilidad y pedir como conviene. Romanos capítulo 8, versículo 26. La relación de un cristiano con Dios es en cierto modo igual que otras relaciones. Pasamos tiempo con lo que valoramos. Cuando más tiempo pasamos juntos, más cerca nos sentimos de ellos. Mientras más importancia de su relación con Dios, más tiempo pasan con Él, aprendiendo a acercarse de Él, compartiendo sus alabanzas de Él, diciéndole lo que piensa, pidiéndole sabiduría y ayuda, intercediendo por lo demás y aprendiendo de Él. La oración es una piedra angular de la vida cristiana, porque Dios nos dice en la Biblia que Él quiere ser conocido. Orar
es reconocer su presencia en su vida y hacer crecer su relación con Él. La oración se encuentra en toda la Biblia, desde Adán y Eva conversando con Dios en el jardín del Edén, hasta que Juan recibió la revelación de Jesús. Dios espera que lo llamemos a Él. Los cristianos deben conversar con Dios durante el día y la noche a mediodía y que avanzamos en la vida. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 16 hasta el 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, que momentos que están específicamente reservados para orarle a Él. Mateos capítulo 6, versículos 5 y 6. Puede parecer diferente para cada cristiano y para cada día, pero estamos llamados a la oración diaria. Cuando ora puede comenzar reconociendo quién es Dios, el creador del universo, Génesis capítulo 1, el que mantiene todas las cosas unidas incluso ahora, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Es el que único una oración contigo y te rescató. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos rendición, el perdón de pecados. Gracias a Jesús tenemos acceso a Dios a través de la oración. Hebreos capítulo 4, versículo 14 hasta el 16 y el 10. Y también capítulo 19 y versículo 19 hasta el 23. Cuando ores, pídele decirle a Dios lo que le preocupa. Permítele que le hable sobre eso y le quite cualquier carga. En primer lugar, primero de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillarse pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en la toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidaría sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Podemos darle a Dios nuestras preocupaciones diariamente y confiar en que Él cuidaría de nosotros. Cuando ores debes confesar cualquier pecado o defecto que pueda dificultar tu comunión con Dios. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesemos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonaría y nos limpiaría de toda maldad. Santiago capítulo 5, versículo 16. Habla de confesar nuestros pecados el uno al otro y orar el uno por el otro. Cuando ores puedes decirle a Dios lo agradecido que estás por lo que Él ha hecho en tu vida. Hay varios salmos que muestran el amor y la acción perdurables de Dios. Por ejemplo, el Salmo 118 repite este estribillo. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Cuando oremos reconocemos quién es Dios. Tenemos comunión con Él para desarrollar intimidad. Cedemos el control de nuestras vidas a Dios y ganamos paz. Estas son cosas que deberemos hacer diariamente. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida.
y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y esta oración, Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, le entregó esta oración de bendición para el pueblo de Dios. Se lo dio a Aaron Moisés para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche, un buen amanecer y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.